12, 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bien, en esta mañana estaremos iniciando el capítulo 13 del libro que estamos llevando aquí, el estándar, y el capítulo se titula Los juicios morales del Nuevo Testamento apoyan la ley. Estaremos terminando este capítulo el próximo domingo. Hoy estaremos viendo solamente la mitad de este capítulo y creo que estaremos aprendiendo cosas bien interesantes en esta mañana. Dice el autor en la introducción: la ley de Dios en el Antiguo Testamento sustancia definitivamente muchos de los temas centrales de la ética del Nuevo Testamento. Como hemos demostrado antes, cuando nos preguntamos qué significa el seguir la voluntad de Dios o ser santos como el Nuevo Testamento requiere, encontramos que la ley de Dios define estos temas éticos. De la misma manera, la ley de Dios se da por sentado en los conceptos de la justicia del reino o la regla de oro. La ley funciona como estándar y guía cuando nos sometemos a las exhortaciones del Nuevo Testamento para llegar a la estatura de Cristo o demostrar el fruto del Espíritu. Los temas éticos del Nuevo Testamento repetidamente dan por sentado la validez de los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento. La validez completa, continua y por ende contemporánea de la ley del Antiguo Testamento, la cual se presupone sin oposición en muchos de los temas de la ética del Nuevo Testamento, se explica explícitamente en los juicios morales que llenan las páginas del Nuevo Testamento. En circunstancias particulares, cuando se necesita alguna clase de evaluación moral, dirección o exhortación, los predicadores y escritores del Nuevo Testamento suelen mostrar que están firmemente arraigados en la ley del Antiguo Testamento al hacer sus juicios. Tratan y utilizan las reglas permanentes de la ética que se encuentran en el Antiguo Testamento como si estas reglas fuesen para guardarse o observarse, a pesar de que estas reglas fueron dadas hace muchos años antes de la venida de Cristo, nuestro Salvador. Los casos particulares de la toma de decisiones éticas del Nuevo Testamento prueban una vez más que los mandamientos de Dios del Antiguo Testamento no se han descartado, repudiado o pasado por alto como algo sin autoridad ni validez. En este capítulo el autor nos desea mostrar que no solamente los 10 mandamientos fueron citados por los discípulos de Cristo y por los escritores del Nuevo Testamento, pero también hay otras leyes en el Antiguo Testamento que son usadas por los escritores del Nuevo Testamento como válidas y como algo que los creyentes del Nuevo Testamento deben observar y deben guiarse por ellas. Y un ejemplo de esto lo vemos en los versículos que leímos de Pablo en el capítulo 12 de Romanos. Los versículos que leí dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahí vemos al apóstol Pablo haciendo un pronunciamiento ético de no vengarnos nosotros mismos cuando alguien nos hace daño. Por ejemplo, cuando una persona nos hace daño, nos lastima o nos hiere, el apóstol Pablo dice: no os venguéis vosotros mismos. Ahora bien, ¿a qué es lo que apeló el apóstol Pablo? ¿A qué mandamiento apeló para decir no te vengues tú mismo?
No tomes la venganza en tus propias manos. No hagas tú el papel de juez. Deja el castigo al Señor. Déjalo en sus manos. Haz todo lo contrario. Si tu enemigo, aquel que te ha ofendido, aquel que ha hablado mal de ti, aquel que te ha injuriado, aquel que te ha insultado, aquel que te ha perseguido, aquel que ha ofendido tu nombre o tu persona o todo lo tuyo, lejos de vengarte, lejos de pagarle mal por mal y hablar mal de la misma manera como él ha hablado de ti, no lo hagas, sino haz todo lo contrario. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. El apóstol Pablo, al hablar de este pronunciamiento ético, hermanos, él no se inventa nada, sino que él apela al mandamiento del Antiguo Testamento. Si vamos a Levítico capítulo 19, ahí en Levítico 19, los versículos 17 y 18, encontramos algo importante al respecto. Levítico 19, 17 y 18, veamos lo que dice la palabra de Dios. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Notemos bien, hermanos, que este mandamiento no está incluido en los 10 mandamientos del Decálogo de Éxodo capítulo 20. Y sin embargo, Dios mismo manda a no aborrecer a tu hermano. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Y luego el 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es exactamente el mandamiento que Pablo estaba repitiendo en Romanos, el capítulo, los versículos que leímos de Romanos capítulo 13, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No solamente el apóstol Pablo apela a Levítico 19, 18, donde dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino también apela a lo que dice Deuteronomio 32, 35. Si vamos a Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, veamos lo que dice: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. El apóstol Pablo cita estas palabras del Señor para decir: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, dando a entender, hermanos, que no es nuestro trabajo el vengarnos nosotros mismos, que la venganza tenemos que dejársela al Señor, porque Él es el juez justo y Él es el que dará el pago. Así que el apóstol Pablo, al mostrarnos este mandamiento de no vengarnos a nosotros mismos, él tiene una base para decir tal cosa. Y la base para mandar a que no nos venguemos, a que no hagamos venganza, ni apliquemos justicia propia o con nuestras propias manos, es debido a que la palabra de Dios nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aún en el Antiguo Testamento, el Señor dice el versículo 18: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Esto claramente nos muestra que aún en el Antiguo Testamento, hermanos, ya existía el mandato a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cristo repitió este mandamiento una y otra vez. Lo interesante de esto, hermanos, es de que este mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo no se encuentra dentro de los 10 mandamientos en sí. No se encuentra. Se encuentra fuera de los 10 mandamientos. Pero aún así, Cristo y los apóstoles citaron este mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la aplicación que el apóstol Pablo hace de este mandamiento, hermanos, es de no vengarnos a nosotros mismos. Porque cuando nos estamos vengando, cuando tomamos la venganza en nuestras propias manos, estamos transgrediendo el mandamiento, estamos quebrantando el mandamiento que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuántas veces nosotros, cuando alguien nos hace daño, nosotros queremos responder o pagar con la misma moneda, como dicen muchos, pagar con la misma moneda. Bueno, ese hecho, hermanos, de pagar con la misma moneda al que te hace daño es quebrantar el mandamiento, es transgredir el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no te vengues, no tomes la venganza en tus manos, no pagues a nadie mal por mal, como dice el versículo 17, y como dice el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, no os venguéis. El apóstol Pablo aplica este mandamiento de esta manera para mostrarnos que la ley del Antiguo Testamento es todavía válida para el cristiano de hoy día, que es válida. De otra manera, ¿cómo el apóstol Pablo podía tomar el mandamiento del Antiguo Testamento y aplicarlo a los creyentes del Nuevo Testamento? ¿De qué manera? No podría. Pero debido a que es válido el mandamiento del Antiguo Testamento, lo toma, lo aplica en las circunstancias del primer siglo, y espera que nosotros también lo apliquemos en las circunstancias que nos encontramos en el día de hoy. Así que esto es lo que estaremos examinando en esta mañana y en el próximo domingo sobre este capítulo. Aquí vemos en esta porción cómo el autor muestra que el uso y la validez de algo, hermanos, en la actualidad es algo que se debe observar. Pero por ejemplo, una ley o una regla que estuvo vigente hace 100 años y que ahora ya no se aplica, por muy importante que esa regla o esa ley fue hace 100 años, hoy en día es obsoleta y nadie le presta atención. Él muestra, por ejemplo, cómo un profesor en la escuela puede citar esa regla o esa ley a los alumnos, de que había en esta ciudad hace 100 años una ley que prohibía hacer esto, por ejemplo, o hacer lo otro, pero esa ley ya no está vigente. Esa ley se aplicaba hace 100 años. Sin embargo, él dice, un policía que intente cumplir esa ley sería algo que estaría haciendo algo indebido, porque esa ley de hace 100 años ya no es válida, ya no debe de ser puesta en operación y no debe ser observada. Por lo tanto, el policía no está obligado a que las personas la observen y se sometan a ella. Bueno, esta ilustración muestra, hermanos, que los escritores del Nuevo Testamento, cuando tenían que tomar ciertas decisiones y cuando tenían que dar pronunciamientos morales y éticos, ¿a cuáles reglas apelaban? ¿A cuáles mandamientos ellos apelaban? Y la respuesta es, ellos tomaban los mandamientos del Antiguo Testamento y formulaban sus respuestas a los problemas reales a los que ellos se enfrentaban. Estaremos viendo el próximo domingo cómo los escritores del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, cuando él tenía que dar respuestas a problemas en las iglesias, él no se inventaba esas respuestas. Él, como decimos nosotros, no se sacaba de la manga esas respuestas. No, él apelaba al Antiguo Testamento y él daba una respuesta basado
en lo que dice el Antiguo Testamento. Y esto es muy importante porque esto nos muestra que ellos lo hacían debido a que sabían y entendían que el Antiguo Testamento estaba vigente y es válido para el creyente del día de hoy. De lo contrario, ¿cuál sería el punto? Que el apóstol Pablo, los escritores apelaran al Antiguo Testamento y dijeran: mira, lo que dice el Antiguo Testamento es esto, por lo tanto se debe de hacer todavía, se debe de observar, se debe de evitar ciertas cosas, debemos de evitarlas porque la ley lo dice, porque la palabra de Dios lo dice. Todo esto, hermano, nos muestra una vez más que el Antiguo Testamento no puede ser descartado o dejado a un lado, como lamentablemente muchos cristianos lo hacen en la actualidad. Dice la última parte: podemos aplicar estas ilustraciones razonables a la práctica de los oradores y escritores del Nuevo Testamento. Como policías y árbitros, los oradores y escritores inspirados del Nuevo Testamento tenían la obligación de tomar decisiones en base a reglas. Ellos necesitaban promulgar juicios morales en situaciones particulares. Y cuando llegaba ese momento, ¿qué reglas utilizaban? Pasaban por alto, siendo infaliblemente informados en sus promulgaciones, las reglas o mandamientos morales del Antiguo Testamento como si fuesen vencidos, inaplicables o inválidos. ¿Qué nos dice el uso del Nuevo Testamento de la ley del Antiguo Testamento acerca de la autoridad de esa ley hoy en día? ¿Qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento sobre las leyes del Antiguo Testamento? Bueno, las leyes que han quedado abolidas, el Señor las ha mostrado en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, las leyes del Antiguo Testamento que nos hablan de las dietas de los animales inmundos, por ejemplo, las leyes que prohibían esas cosas, el Nuevo Testamento nos muestra que han quedado invalidadas, que por lo tanto el creyente bajo el nuevo pacto, el creyente del Nuevo Testamento no está obligado a observar más ese tipo de leyes ceremoniales, por ejemplo, y de dietas. De este animal es inmundo, por lo tanto no debemos comerlo, su carne es inmunda, nos vamos a contaminar. Eso ha quedado completamente abolido. El Nuevo Testamento es claro en enfatizar ese punto una y otra vez, de que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, y que por lo tanto esas leyes son inaplicables al cristiano bajo el Nuevo Testamento. Pero es claro que el Señor cuando anula una ley, Él lo dice. Él dice la ley que está anulando. Las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento quedaron anuladas en Cristo, con la venida de Cristo. Pero las leyes morales, hermanos, que nos hablan de nuestros deberes morales y éticos, no han quedado anuladas, no han quedado abolidas. Ellas todavía siguen vigentes. Y la prueba de esto es de que los escritores del Nuevo Testamento apelaron a esos mandamientos del Antiguo Testamento una y otra vez, mostrándonos lo que no debe hacerse y lo que sí debemos hacer. Vamos a continuar ahí en Doctrinas Antinomianas. Lo que dice el autor es muy interesante en esta porción, debido a que nos muestra, por ejemplo, cómo los escritores del Nuevo Testamento usaban muchas porciones del Antiguo Testamento para ilustrar lo que ellos enseñaban, o para dar mandamientos morales o éticos de ciertas cosas. Hermanos, ellos apelaban al Antiguo Testamento. El autor nos dice, por ejemplo, que en los contextos de la aplicación moral, las citas y alusiones del Nuevo Testamento son sacadas de porciones de Génesis, Proverbios, Salmos, Isaías, Jeremías, Habacuc y Zacarías. Y luego Éxodo capítulos 20, 21, 22 y 23, Levítico capítulos 11, 18, 19, 20, 21, 24, 25 y Números capítulo 18 y el capítulo 30. Y Deuteronomio, los capítulos 1, 4, 5, 6, 8, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25 y 27. Si ustedes leen todas esas porciones, se van a dar cuenta que son porciones que los escritores del Nuevo Testamento hablaban y ellos citaban constantemente
Me imagino que sus Biblias, al igual que la mía, cada vez que hay una cita o una porción del Antiguo Testamento con letra pequeña, están abajo, a pie de página, o ahí, incluso en el mismo versículo, están las citas del Antiguo Testamento. La Biblia que tengo está llena de esas citas con letra pequeña, de cuando un autor del Nuevo Testamento está hablando de algo en el Antiguo Testamento, ellos, los que han traducido nuestras Biblias, han puesto con letra pequeña las citas donde se encuentra lo que este autor dice en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ahí en Romanos capítulo 13, versículo 9 dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego ahí tengo un montón de citas con letras pequeñas. Dice que se encuentra esto en Éxodo 20:14, Deuteronomio 5:18, Éxodo 20:13, Deuteronomio 5:17, Éxodo 20:15, Deuteronomio 5:19, Éxodo 20:16, Deuteronomio 5:20, Éxodo 20:17, Deuteronomio 5:21 y Levítico 19:18. Hermanos, todas estas citas, el apóstol Pablo tenía en mente cuando escribió estas palabras del versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Cuál es la sentencia? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, no era necesario que los escritores del Nuevo Testamento repitieran vez tras vez los mismos mandamientos que están en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Si ya están escritos en el Antiguo, ¿para qué volver a repetirlos vez tras vez? No. El apóstol Pablo nos da el ejemplo en este versículo que todas las cosas que han sido escritas, como no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, se resume en una sola breve sentencia, y esa sentencia es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que Cristo hizo, hermanos, exactamente lo que Cristo hizo. Cuando le preguntaron que cuál era el más grande y principal mandamiento, ¿qué respondió él? El más grande mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos mandamientos, dice él, se resume toda la ley y los profetas. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo también hace en este versículo 9 del capítulo 13. De que todos esos mandamientos de no adulterar, no matar, no hurtar, no decir falso testimonio, no codiciar, se resumen en un solo mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, si el apóstol Pablo hubiera pensado que este mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo ya no era aplicable el día de hoy, era obsoleto, había caducado, ¿para qué entonces él citarlo? ¿Para qué él citar ese mandamiento si al fin y al cabo ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Para qué el apóstol Pablo citar ese mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo? Y es el hecho de que los mandamientos de Dios, hermanos, siguen vigentes. Nosotros tenemos la obligación de observarlos, esos mandamientos morales, y al amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no levantaremos falsos testimonios. No hablaremos falsos testimonios cuando realmente practicamos el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No levantaremos falsos testimonios. No hablaremos mal de nuestro prójimo. No lo haremos. ¿Por qué no lo haremos? Porque si lo hacemos, estamos quebrantando el mandamiento de Dios, hermanos, y estamos pecando. Simple y sencillo. Pero la iglesia de hoy, las iglesias de hoy, lamentablemente, hermanos,
ignoran estos mandamientos. Y es por esa razón que las iglesias de hoy día se encuentran en una situación muy difícil debido a que han olvidado obedecer y poner en práctica los mandamientos de Dios y tratar de apegarse a los mandamientos del Señor. Es cierto que el Señor Jesús vino para darnos de su gracia y perdonar todos nuestros pecados, pero la pregunta es, si Él me ha perdonado, ¿cómo debo vivir después de que Él me ha perdonado? ¿Se dan cuenta? Ok, Él me ha perdonado mis pecados, y ahora ¿cómo debo vivir? ¿Hablando mal de mi prójimo? ¿Levantando falsos testimonios contra Él? ¿Hablando mal de Él? No, hermanos, no es así. Hemos sido perdonados, hemos sido traídos de las tinieblas a su luz admirable, y ahora nuestras vidas deben conformarse a los mandamientos de Dios. Debemos obedecer los mandamientos del Señor. Y esos mandamientos morales son vigentes en la actualidad, y el cristiano que los ignora, hermanos, afrenta a su hacedor, al Señor. Todo cristiano que ignora esos mandamientos y quebranta los mandamientos del Señor trae afrenta a la causa de Cristo. Así que dice: los oradores y escritores del Nuevo Testamento están listos a poner en servicio tanto el decálogo como el extradecálogo. Y aquí es importante hacer una aclaración o enseñar algo que tal vez no ha quedado muy claro. Cuando el autor dice que los escritores del Nuevo Testamento están listos a poner en servicio tanto el decálogo es los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20. El decálogo se resume en 10 mandamientos. Ahora bien, los escritores del Nuevo Testamento no solamente citaban los 10 mandamientos, pero también ellos citaban mandamientos que no estaban en el decálogo o en los 10 mandamientos. Un ejemplo, los versículos de Deuteronomio o de Levítico que leímos al principio, Levítico 19, 17 y 18. Dios mandó a no vengarse, a no tomar venganza. Vamos una vez más ahí, Levítico 19, Levítico 19, 17 y 18. No andarás, voy a leer desde el 16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Y el 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Hermanos, notemos bien que estos mandamientos no están incluidos en los 10 mandamientos. En ningún momento en los 10 mandamientos encontramos: no aborrecerás a tu hermano, no andarás chismeando entre tu pueblo. No lo vemos en los 10 mandamientos. Y sin embargo, son mandamientos de la palabra de Dios. Son mandamientos de la ley de Dios. Que el pueblo de Dios, hermanos, que el que se dice ser creyente, el que se dice ser hijo de Dios, no debe andar chismeando entre el pueblo de Dios. No debe tampoco de aborrecer a su hermano en su corazón, y no debe tampoco de vengarse ni guardar rencor a los hijos de tu pueblo. Esto claramente nos muestra que esos mandamientos que no estaban dentro de los 10 mandamientos o del decálogo, hermanos, son algo que también nosotros debemos de preocuparnos en obedecer. Y esto es lo que el apóstol Pablo cita. Estos mandamientos que estaban fuera de los 10 mandamientos, cita cuando dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos,
sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En los 10 mandamientos no encontramos el mandato de no vengarnos nosotros mismos. No encontramos tal cosa, hermanos. No encontramos en los 10 mandamientos un mandato que diga que no debemos tomar la venganza en nuestras propias manos. Pero no importa, eso no importa, porque hay otros mandamientos que no están incluidos en los 10 mandamientos, que son tan válidos como los 10 mandamientos, que son tan válidos. Y ese es el punto del autor. No creas que los 10 mandamientos son los únicos que debes de observar y debes de obedecer. Hay otros muchos mandamientos que están fuera del decálogo de los 10 mandamientos de Éxodo 20, que también debemos obedecerlos, que también debemos someternos a ellos, porque son válidos y porque eso es lo que Dios desea que nosotros hagamos. Esa es la voluntad de Dios. Si yo les preguntara en esta mañana, hermanos, y si les hiciera una pregunta, ¿qué me contestarían ustedes? Hermanos, ¿ustedes creen que es la voluntad de Dios que nos venguemos nosotros mismos? ¿Qué me contestarían? No. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice, ¿no es cierto? Los escritores del Nuevo Testamento claramente, hermanos, escribieron basados en el mandamiento del Antiguo Testamento de que la venganza, hermanos, no es buena, y de que un creyente realmente regenerado por el Espíritu Santo de Dios, un hijo de Dios, no debe tomar la venganza en sus propias manos. No debe hacerlo, aun cuando nosotros sintamos el deseo de hacerlo, ¿no es cierto? Aun cuando todo el mundo nos diga: no puedes quedarte callado, no puedes quedarte con los brazos cruzados, tienes que hacer algo, tienes que tomar la venganza en tus manos. La palabra de Dios, hermanos, nos dice todo lo contrario. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. No os venguéis. ¿Por qué, hermanos? Porque es un mandamiento de Dios de no tomar la justicia en nuestras propias manos. No nos pertenece tal cosa. Eso le pertenece al Señor. Y tenemos que dejar la venganza en sus manos, porque Él es el que dará el pago. Yo sé que hay muchos cristianos que pueden encontrar textos favoritos que aparentemente les dicen que ellos tienen que vengarse ellos mismos, pero no es así, hermanos. Hay un mandato explícito de no vengarnos a nosotros mismos. Hay un mandamiento explícito de no hacerlo. Y si yo lo hago y si ustedes lo hacen, estamos quebrantando el mandamiento, ¿se dan cuenta? Esto es importante, es muy importante. Por esa razón, el Nuevo Testamento, hermanos, aclara muchas cosas que no se entenderían en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento viene a esclarecerlo, viene a esclarecerlo. El Nuevo Testamento, hermanos, viene a arrojar luz sobre el Antiguo Testamento, y aquello que se veía oscuro, que no se entendía muy bien, cuando el Nuevo Testamento fue escrito, ahora se puede entender mucho mejor, porque el Nuevo Testamento viene a explicar lo que era difícil de entender en aquel tiempo. Es muy necesario, hermanos, entender esto. Por lo tanto, el Nuevo Testamento no abroga la ley del Antiguo Testamento, no las abroga. Lo que Dios anula, el Nuevo Testamento lo dice claramente, lo dice y explica, dice explícitamente todo lo que ha anulado, pero lo que no ha anulado, hermanos, todavía está vigente, y es nuestro deber obedecerlo y someternos a estos mandamientos. Así que vamos a quedarnos hasta ahí, hermanos. La conclusión dice: por lo tanto, el intento hecho por algunos maestros cristianos en la actualidad de rechazar o de reducir la autoridad de la ley del Antiguo Testamento
encontrará desconciertos una y otra vez ante el texto del Nuevo Testamento. Y la razón por la que encontrarán esos desconciertos muchos cristianos es porque el Nuevo Testamento claramente apoya los mandamientos del Antiguo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento claramente se basaban en los mandamientos del Antiguo Testamento para formular sus respuestas a situaciones y circunstancias de la vida diaria en el primer siglo. Ellos apelaban al Antiguo Testamento y demostraban cómo y de qué manera el creyente debe conducirse en este mundo. Cuando se encontraban los primeros cristianos frente a un problema moral, ¿cómo debían responder? ¿Cómo debían reaccionar? ¿Es malo aquello o es bueno? ¿De qué manera se debía reaccionar? Y los escritores del Nuevo Testamento tomaban los mandamientos del Antiguo Testamento y decían, se debe reaccionar de esta manera. Y uno de ellos es no vengarnos a nosotros mismos. Ahí tenemos el mandamiento del apóstol Pablo: no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Ahí tenemos un claro ejemplo, hermanos, de una situación en particular y de cómo el cristiano debe reaccionar cuando alguien le hace daño. Cómo debemos reaccionar ante las injusticias, ante la persecución y ante aquellos que hablan mal de nosotros. ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Con venganza o dejando la venganza en las manos del Señor? Obviamente esto último, dejando la venganza en las manos del Señor. Así que, hermanos, en el próximo domingo estaremos terminando esta lección y estaremos viendo otros ejemplos, hermanos, muy interesantes de cómo el cristiano debe reaccionar y cómo debe actuar en ciertos momentos cuando esté enfrentado con ciertas situaciones morales. Vamos a orar.